Presente. ¿Cómo se apellida, Melanie? Montes Aguilar. Gracias. Jessica Landa. Presente. Pedro Fernando Laredo. Presente. Ana Isabel García. Tapia Abimael Fiel Torres. No. Bueno, ¿me falta alguien? Yo, maestra. Sí, maestra. ¿Quién es yo? Raí, ¿3? ¿Usted por qué no está en mi lista? ¿Es la primera vez que viene o qué? Ajá, es la tercera, pero me acabo de cambiar a este horario. ¿En qué horario estaba? De 9 a 11. ¿Y lo tengo registrado de 9 a 11? Ah, no sé. Ok. Bueno, Gracias. ¿se va a quedar ya aquí? Sí, ¿Me recuerda sus apellidos? Gres Mojica. Ok. Gracias. Listo, Ray. ¿Quién más? ¿Alguien más me había dicho yo? Yamilet, yo. Usted también es la primera vez que viene. No, es la segunda, pero la primera no alcanza el pase de lista. ¿Cómo se llama? ¿Yamilet qué? Nicolás González. Ok. ¿Alguien más, chicos? Fabiola García, maestra. Fabiola García, ya la habíamos pasado. Es que yo soy de otro horario, maestra. Ah, ¿de qué horario es? De 9 a 11. Avíseme. Pero este mes le pedí permiso para que me dejara entrar en la mañana. Sí, Fabi, sí me acuerdo de usted. Gracias. Listo. ¿Alguien más de otro horario? Yo, maestra. Sí. Alicia Castañeda. ¿De qué horario? De 7 a 9, de por si estoy aquí. Pero no es la primera vez que entro, es que he llegado tarde. Bueno, pero si no están en mi lista, oficialmente, pues es la primera vez. Ok. Ok, maestra. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, Edgar. Ya se me hacía raro que no estuviera. Bueno, acuérdense que pueden entrar también desde Teams. Entran a su correo, buscan Teams y ahí en el calendario, según yo, así me aparece a mí, ya pueden entrar. Bueno, pero ya está aquí, que es lo bueno. Me gusta que no se rindan. Para que vean que la plataforma también mide su resiliencia, ¿eh? Y su perseverancia. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Yo quiero comentarle algo, maestra. Sí. Bueno, de la lista nada. Ya nada más Sí, déjeme de la cierro lista es. a ver, dígame. Se llama Alma, no pueden, se llama Alma Yasmín López Ramírez. Ajá, ¿qué pasa con No Alma? pueden, su micrófono no sirve. Ya tiene ok. rato. No me está No se alzando la preocupe. mano. Es que como me me voy a Excel, entonces no los veo. No, Pero ok, gracias perdón. por avisar. Gracias, maestra. Listo, Alma, no se preocupe, ya está. ¿Alguien más? ¿Lista a la 1, a las 2, a las 3? Ok. Bueno. Jordan. Ya lo pasé, Jordan. Listo. Okay.
Bueno, creo que ya. Ya estamos con la lista. Profe, buen día. Buen día. Soy Litzia García. Me pasó, es que no la escuché. Sí, Litsi, Dariana. Ujú. Claro que sí. La pasé. Disculpa. No se preocupe. Ya está. ¿Listo? ¿Ya? A la 1, a las 2, cerramos lista. Ok. Bueno, me da gusto que ya están prácticamente la mayoría para que podamos continuar con lo que sigue. Bueno, entonces, primera estrategia que acabamos de cerrar, el buen valor. Vamos a ver ahora esta otra que se llama estrategia basada en el valor agregado. Vamos a ver aquí qué va a ocurrir con esta del valor agregado. Bueno, dice aquí ahora vamos a fijar los precios con base en los costos de producción, de distribución, de venta del producto, más una tasa de rendimiento justa según el riesgo y esfuerzo. Bueno, esta tasa se refiere obviamente al margen de ganancias, ¿no? En vez de recortar los precios, dice, para igualar a la competencia, se añaden características y servicios de valor agregados para diferenciar ofertas y apoyar así sus precios más altos. Bueno, vamos a encontrar que esta estrategia basada en el valor agregado, fíjense bien, va a ser una estrategia que las empresas utilizan considerando sumar algo extra, algo más a lo que regularmente podrían ofrecer el resto de los competidores. Por lo tanto, este extra que se está ofreciendo es lo que permite la justificación para poder cobrar un precio mucho más alto. Regularmente estas innovaciones o estos cambios en un principio pueden considerarse sin competencia, ¿no? Y ahí se aprovecha mucho el contexto porque, pues, aprovechamos estos tiempos o estos espacios en los cuales, pues, no hay quien compita con nosotros. Pero bueno, sabemos de igual manera que en algún momento, pues, la competencia nos alcanza, ¿correcto? Entonces, bueno, la justificación, fíjense bien, o la característica que vamos a encontrar en estos productos o en estos servicios es que van a tener algo extra, algo más que el resto de la competencia no está ofreciendo, y entonces ese apartado es lo que va a justificar su precio. Aquí tenemos este caso del ejemplo de los AirPods, tenemos también el ejemplo de Cinépolis VIP. Entonces, hay características que sacan del contexto regular de la oferta al mercado, ¿no? Y entonces te dice el fabricante, bueno, si yo te estoy ofreciendo algo que no existe todavía o con características muy superiores a lo que hay en el mercado, por ende te justifico que mi precio sea un precio alto, porque aparte aquí ocurre otra cosa, no lo puedes comparar si no hay contra qué compararlo, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, esta estrategia de valor agregado sugiere pues una característica extra, algo más que estamos haciendo sobre el resto de la competencia, ¿correcto? Y de esa manera, pues justificamos la existencia de precios más altos porque no lo vas a encontrar con nadie más, ¿correcto, chicos? Muy bien. Bueno, vamos entonces con lo siguiente. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda con esas estrategias que iniciamos? ¿Todo clarísimo? Bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente apartado que es, ¿sí, Ana? Hola, mis buenos días. Disculpe, es que estuve intentando entrar a la clase, pero no me dejaba. Sí, está bien. Gracias. Por nada. Me recuerda al final para la lista nada más. Ok, muchas gracias. Sí,
Estrategias basadas en los costos. Bueno, nosotros ya hablamos de los costos. La semana pasada estuvimos platicando precisamente de algunos cálculos. Hemos hablado de costos fijos, costos variables, costos totales. Y bueno, aquí justo se trata de ese apartado. Vamos a considerar el apartado de los costos, ¿correcto? Bueno, en este contexto vamos a identificar nuestro objetivo cuando nuestra estrategia se basa en costos, que hay que señalar que es la más usual. Vamos a identificar, dice, costos de producir, distribuir y vender el producto, más una tasa razonable de utilidad por su esfuerzo y riesgo. Nosotros hablamos únicamente del costeo de producción. Ahora en este apartado ya se amplía el alcance del costeo en todos los procesos, si ustedes analizan ahí, hasta que el producto pues llegue al consumidor final. La clave es gestionar, dice, la amplitud entre costos y precios, es decir, cuánto hace la empresa a cambio del valor que ofrece. Eso no se pierde de vista, ¿no? Seguimos ahí considerando el apartado del valor. Para llevar a cabo este tipo de estrategias es necesario identificar los costos de la empresa en costos fijos y costos variables, que eso nosotros ya somos capaces de poder hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues diseñamos un buen producto, se determinan los costos del producto, se fijan el precio en base en los costos y, bueno, convencer a los compradores del valor del producto. Una parte importante de la tarea del marketing también, sobre todo en el apartado de la P de promoción, es que ese mensaje que le estamos enviando al mercado sea un mensaje convincente, contundente, en el sentido precisamente de que este producto que le estoy ofreciendo a este precio es el precio adecuado por el cual debe pagar, ¿no? Y recuerden que, bueno, ese es también, decíamos, pues el contexto más importante en este sentido. Bien, vamos a ver entonces a continuación, dice, cuáles son algunas de las estrategias basadas en costos, que son precisamente las que vamos a calcular a continuación, que son estrategias de costo adicional, donde tengo costo total y costo variable total o costo total de producción, costo meta y margen deseado, que justo son las que vamos a practicar el día de hoy. Bien, vamos a empezar con esta estrategia que se llama estrategia de costo adicional. Esta se basa en los costos en los que incurre el proveedor de bienes y servicios o derechos en una transacción o por los servicios prestados a una parte vinculada, añadiéndose a este un margen de utilidad calculado sobre el costo determinado, de acuerdo a las funciones efectuadas y a las condiciones del mercado. Es decir, su precio de venta está basado en el costo de producción más este porcentaje de ganancia que se va a aplicar. Atentos con las fórmulas, recuerden, ya les había comentado que es importante que vayan ahí anotando las fórmulas que van apareciendo, ¿correcto? Muy bien. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta justo esa fórmula que acaba de pasar. No la olviden, identifíquenla ahí, ya la habíamos visto. Los costos más el porcentaje adicional, que es el apartado de la ganancia. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con este método del costo total. En este método buscamos determinar, dice, el costo total de adquirir el producto, incluyendo fletes, maniobras, impuestos. Vamos a sumar todos los gastos de venta y administrativos al costo total de adquisición. Calculamos el costo unitario, determinamos el margen de utilidad expresado en un porcentaje del costo, se suma el margen de utilidad al costo unitario para obtener el precio, ¿no? Así de fácil. Otra vez. Bueno, importante, fíjense bien, este proceso también puntualiza mucho la idea de cuando no siempre somos productores. Si soy productor, pues tengo que costear costo fijo, costo variable, considerando precisamente el apartado que tiene que ver
con lo que es todo lo que genero, ¿no? Para producir. Pero, ¿qué pasa si soy comercializador? Entonces ahí cambia el contexto, sí, cambia el contexto porque al final de cuentas yo no produzco, pero el que yo no produzca no significa que no tenga costos. Entonces, eso es ahí lo más importante de puntualizar, ¿correcto? Aquí nos ayuda a los dos contextos, tanto si eres comercializador como si eres fabricante. Es aplicable a los dos. No lo pierdan de vista, por favor. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo es que se va a aplicar este método del costo total. Bueno, me parece que es hasta cierto punto sencillo. Quizá la parte más compleja ya la hicimos en los ejercicios anteriores, donde hicimos la parte del costeo. Y entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que por favor hagan ustedes esta suma, me ayuden a validar esta suma, el precio de compra por 100,000, los fletes por 10,000, los gastos de venta por 30,000, gastos de administración por 40,000 y vamos a validar si efectivamente nos da esta cantidad. ¿Cuántas unidades vamos a vender? Son 600 y nuestro margen de ganancia es el 40%, ¿correcto? Hagan la suma, por favor. Voy a apagar mi micrófono un minutito y regresamos a hacer la validación. Por favor, hagan la suma. Primeramente, validen que nuestro resultado sí sea 180,000, por favor, si son tan amables.
¿Listo, chicos? Bueno, ya validamos la suma. ¿Sí nos da 180,000? Sí, maestra. Ok, bueno, fíjense Sí. bien lo que vamos a hacer. Pongan mucha atención. El proceso hasta cierto punto es sencillo. Al igual que como hicimos en los costos fijos y en los costos variables allá en el ejercicio de las galletas, fíjense bien, analicen estos costos. Como yo aquí no produzco, pues no tengo costos fijos ni costos variables, ¿correcto? En el sentido de la separación de los costos, porque si los clasificamos, por supuesto, sí sacamos fijos y variables. Aquí el precio de compra o adquisición lo voy a entender como el precio de la mercancía, es decir, el precio del producto ya terminado. ¿Sí? Muy bien. Bueno, dice que yo voy a vender este lote que compré, son 600 unidades. Eso es lo que yo voy a vender. 600 unidades son las que busco colocar y quiero ganar el 40%. Eso es lo que quiero ganar, el 40%. Entonces, fíjense bien, ¿cómo voy a calcular mi precio? Recuerden que en este caso ya estamos calculando nuestro precio, ¿correcto? Esta fórmula, ¿cómo se constituye? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? ¿Qué fórmula estamos utilizando para poder hacer este cálculo? ¿Quién me dice? ¿No? ¿No ubicamos la fórmula? ¿Qué fórmula utilizas aquí? ¿Qué fórmula utilizamos, chicos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué determinamos primero? Al sumar todos estos, ¿qué estamos determinando? El costo de producción más costo El adicional. costo total. El costo total, exactamente, el costo total, así es. El costo total, ¿correcto? Nosotros trabajamos esa fórmula donde decía que el precio es igual al costo total más el margen de utilidad, ¿correcto? Entonces, esta es la fórmula que estamos aplicando, la del costo total. Por lo tanto, primero tengo que calcular mi costo total. Aquí ya validamos que mi costo total es de 180,000. Lo vamos a sacar primero unitario, lo están sacando aquí unitario para que no nos quede, digamos, tan amplio, ¿no? Y saber cuánto es a lo que vamos a dar una unidad, ¿correcto? Recuerden que siempre que dividimos entre el número de unidades, estamos unitarizando, ¿correcto? Entonces, 180,000, que es mi costo total, lo voy a dividir entre el número de unidades, que son 600 unidades, y eso me va a dar un costo unitario de 300 pesos. ¿Sí, chicos? Sí. Ok, muy bien. ¿Por qué es tan importante el costo? Porque el costo es tu base para tu porcentaje de ganancia. El porcentaje que se marca o el porcentaje que la empresa decida siempre se calcula en este método sobre el costo total. Mi costo total son 300. Mi margen de ganancia es 40%. Entonces, multiplicamos esos 300, que es mi costo unitario, por el margen de utilidad, que es el 40%. Es decir, el 40% de 300 va a ser mi margen de ganancia. Hacemos ahí la operación y validamos que efectivamente nos da 120, ¿cierto? Sí, maestra. Hacemos nuestra suma. 300, que es mi costo unitario, mi costo total unitario, más 120, que es mi margen de utilidad. Lo sumamos y eso me da mi precio, ¿correcto?
420. Este producto, estas unidades que yo voy a vender, las voy a dar en 420 pesos, ¿correcto? ¿Dudas, chicos? ¿Fácil, difícil? Platíquenme. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Maestra, ¿Sí? disculpe que sea tan imprudente, pero mi abuelita tiene cirugía como en 2 horas, entonces me voy a desconectar. Sí, está Ya bien. mis compañeros me pondrán al tanto. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, ¿dudas, preguntas sobre el proceso? De mi parte, todo bien, maestra. Excelente. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Todo en orden? Cuando vas a utilizar este método, pues primero tienes que considerar el costo total unitario y sobre ese tienes que hacer tu cálculo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, acá tenemos un viejo conocido, ¿no? Que fue el que hicimos acá, donde ya nosotros avanzamos en los cálculos. Este ejercicio se quedó precisamente hasta el cálculo de los costos fijos y los costos variables, que es este ejercicio de esta empresa mexicana que iba a enviar 10,000 cajas de galletas a Houston. Nosotros hicimos este proceso donde calculamos este apartado de los costos fijos, de los costos variables, y en base a ello vamos ahora a hacer precisamente el cálculo correspondiente a nuestro margen de ganancia. Bueno, vamos a recordar aquí cuáles eran nuestros montos. Aquí, si se dan cuenta, ya aparece por ahí corregido el gas, que por ahí tenía un error en el otro. Aquí ya aparece corregido. Mi costo variable unitario es de 67.87 y mi costo fijo unitario es de 7.96. ¿Qué tengo que hacer primero para determinar mi costo total? ¿Cómo calculo mi costo total? ¿Cómo llego a la cifra del costo total? ¿Qué hacemos? ¿Sí, Fabiola? Pues se suma lo que es el costo fijo y el costo variable. Muy bien, Fabi. Sumamos costo fijo más costo variable, que ya los tenemos ahí. Acuérdense que los estamos trabajando aquí unitarios. Y entonces, exactamente, pueden ir validando, por favor, ahí las operaciones. Vamos a sumar el costo fijo unitario más nuestro costo variable y vamos a sumar los montos que tenemos aquí arriba. Acuérdense que estos previamente ya los habíamos calculado. Cuando nosotros hicimos este ejercicio, nos quedamos hasta calcular los unitarios de cada uno, el unitario variable y el unitario fijo, ¿correcto? Es lo que estamos retomando para que no te pierdas. Bueno, sumamos entonces, validan ahí por favor la operación, 7.96 más 67.87 me da 75.83. 75.83 es mi costo total, ¿correcto? La suma del costo fijo más el costo variable es igual al costo total. 7.96 más 67.87 es mi costo total, 75.83. No nos da igual como lo habíamos hecho nosotros lo habíamos cerrado en 76, si mal no recuerdo, por la cuestión de los redondeos. Aquí no hay redondeos todavía, por eso aparece con esta cantidad, 75.83. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, profesora. No, profesora. Gracias. Bueno, ya que tenemos de nuevo nuestro costo total, vamos a aplicarle o a calcularle
el margen de ganancia o el margen de utilidad, ¿correcto? Que es 50%. Esta empresa quiere ganar el 50%, en este caso, de utilidad. Y acuérdense que mi base para calcular la utilidad es, en este caso, precisamente mi costo total. Entonces, a ese costo total, a los 75.83, le vamos a calcular el 50%, ¿ok? El 50% de 75.83 va a ser mi margen de utilidad. Validamos, por favor, ahí la operación, que nos dé exactamente el mismo resultado. Es importante que ustedes vayan haciendo sus operaciones, porque en la medida que vamos haciendo las operaciones, pues vamos viendo también de dónde va saliendo cada cosa, ¿no? O por qué es que me está dando este resultado. Muy bien, entonces, bueno, ahí tenemos el resultado, 37.92 es el 50% de 75.83 y ese va a ser mi margen de utilidad. No confundir, calculo el margen primero sobre el costo total, que es esta operación del 75.83 por el 50%. Ya que lo tengo calculado, esa cantidad representa mi ganancia. Por lo tanto, ahora en el último paso, que es el cálculo del precio, a ese costo total le sumamos nuestro margen de ganancia, ¿correcto? Entonces, 75.83 más 37.92, que es mi margen de ganancia, me da un total de 113.75. Bueno, 78 aparece ahí, pero aquí era 83 y le puso ahí 86, ¿no? Muy bien. Bueno, 113, con lo que haya salido ahí en el alcance de los decimales. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Bueno, observen, no importa si soy fabricante o soy comercializador, al final de cuentas, en cualquiera de los dos casos, voy a generar costos. Si yo no produje, bueno, no produje, pero pagué por la mercancía que ya está terminada y tuve costos al momento de ir por la mercancía, por hacer los movimientos dentro de la empresa y estoy generando estos costos extras desde la perspectiva de comercializador. Si soy fabricante, pues también invertí en la parte de los costos productivos, por ende también consideramos ese apartado de los costos productivos para poder considerar el apartado de el precio o el cálculo del precio, ¿correcto? Entonces, recordamos las fórmulas que utilizamos en este método. Primero, debo calcular el costo total. El costo total, no te olvides que es la suma del costo fijo más el costo variable. Posteriormente, tengo que calcular mi margen de ganancia o mi margen de utilidad, que en este caso es el 50%. El margen de ganancia, bueno, regularmente siempre se asigna, ¿no? Ahí tú no lo tienes que hacer, ya te dicen cuánto es el porcentaje del margen de utilidad que debes calcular. Y posteriormente, una vez que hicimos ya la determinación de cuánto representa el porcentaje, ahora sí, pasamos al otro apartado donde ya vamos a sumar el costo total más el margen de ganancia, que nos va a dar como resultado el precio de venta, que es exactamente a donde queremos llegar, el apartado del precio. ¿Dudas, chicos? ¿Nada? No, maestra. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces claro cómo se hace este cálculo
para este método que se llama el método del costo total y que, como les decía, bueno, es quizá uno de los más utilizados, no el único porque vamos a ver muchos más, pero sí es uno de los que más se utilizan, ¿correcto? Muy bien, bueno, vamos entonces al siguiente método, que es el costo variable total o costo de producción. Mucha atención aquí. En este método, fíjense bien, solamente vamos a considerar los costos de producción, es decir, los costos variables. Vamos obviamente a separar, o aquí sí tenemos que separar costos fijos y costos variables si queremos usar este método, porque de lo contrario, pues no nos va a salir el cálculo. Entonces, sí debo de tener un apartado de separación de costos. Es decir, si nosotros quisiéramos aplicar este método, por ejemplo, el ejercicio que hicimos de la comercializadora, pues primero tendríamos que separar de los costos que tenemos ahí, cuáles son fijos y cuáles son variables, ¿correcto? Y teniendo ya separados los costos fijos y los costos variables, los que vamos a utilizar para este método en particular concretamente van a ser los costos variables, únicamente los costos variables, ¿correcto? Muy bien. A estos costos variables le vamos a sumar el margen de ganancia, ¿correcto? Vamos a sumar aquí el margen de ganancia, solo a los costos variables. ¿Qué va a pasar con los costos fijos? ¿Ya no los vamos a integrar? No, sí los tenemos que integrar, porque en dado caso que no integremos costos fijos, entonces esa parte de los costos pues nos queda, digamos, fuera, ¿no? Y esa no es la intención, porque ya dijimos que los costos que no se incluyan o no se incurran en este apartado, entonces los tendríamos que descontar de nuestro margen de ganancia. Entonces, sí los incluimos ahí. Fíjense bien, dice, dentro del mismo margen de utilidad voy a incluir mis costos fijos, ¿correcto? El costeo solo lo voy a hacer sobre el costo variable, pero voy yo a ponerle un margen de utilidad que considere sea el equivalente para ese costo fijo, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer este apartado con el ejercicio anterior. Ve identificando cuánto es tu costo variable. Nosotros ya tenemos ahí el cálculo en el anterior. Ve identificando cuánto es tu costo variable.
Muy bien, chicos. Vamos entonces a hacer el cálculo. Fíjense bien. Va a cambiar de alguna manera el planteamiento que estamos haciendo aquí para cuando yo voy a utilizar este método. Dice que en este caso, ¿ya ven ahí mi pantalla? Sí. Sí. Sí, maestra. Sí. Gracias. Bien, ¿alguien me puede decir la fórmula para este? ¿Cómo voy a calcular ahora aquí? Porque ya no voy a utilizar la fórmula que teníamos hace un ratito. Dice que este solo se basa en los costos variables. Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? ¿Quién me dice? Abran su micrófono porque no los veo. Me salgo de Teams y ya no veo las manos. ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría? Cuando yo calculo el precio bajo este costo variable nada más, ¿cuál sería mi fórmula? El precio, ¿a qué es igual? Al costo de producción más el porcentaje adicional. Ok, ¿cómo llamamos al costo de producción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conocemos? ¿De qué otro nombre? ¿Costo qué? Costo total. ¿Variable? No, costo variable. Acuérdense que el total es el que sumamos el costo fijo más el costo variable. Pero esta operación o este método me dice que solamente voy aquí a usar el costo variable. No voy a usar el costo fijo. ¿Ok? Solamente el costo variable, ¿correcto? Entonces, no se olviden, en este método, el precio es igual al costo variable más ese margen de utilidad. Oye, esta letra tan fea. Ok, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Esa sería mi fórmula. Mi precio es igual al costo variable más el margen de utilidad. Vamos a utilizar los datos del ejercicio de las galletas para hacer nuestro cálculo, ¿correcto? Entonces, voy para allá para ubicar los datos. Aquí lo tenemos. Sustituyendo esta fórmula, vamos aquí a considerar el margen de ganancia, dice que es el 50%, pero dijimos otro dato importante. ¿Dónde voy a meter a los costos fijos? ¿Dónde vamos a meter a los costos fijos? ¿Ya no meto costos fijos? ¿O sí meto costos fijos? ¿Los pongo o ya no los pongo? ¿Ponemos los costos fijos, chicos, o ya no? Respóndanme, si no, no avanzamos. Sí, Sí, ¿dónde los ponemos? en el margen En de la utilidad. suma total, ¿no? En el margen de la ganancia, exactamente. Entonces, a ver, no quiero que se me vayan a perder. Ya tenemos aquí el planteamiento. El precio, dice, es igual al costo variable más el margen de utilidad. Este margen de utilidad debe incluir a mis costos fijos. ¿Cuánto es el porcentaje de ganancia que tengo para este ejercicio? ¿Cuánto dijimos? 50%. 50%, exactamente. Entonces, ahora, en ese margen de utilidad, yo voy a meter los costos fijos, ¿correcto? Y entonces,
le vamos a poner 55% a nuestro margen de ganancia. 55%, ¿correcto? Entonces ahora lo vamos a cambiar. El margen de ganancia va a ser de 55%. Vamos sustituyendo aquí para que podamos hacer el cálculo y ustedes puedan ver cómo vamos a hacer esta operación. ¿Cuánto es mi costo variable en este ejercicio de las galletas? ¿De cuánto es mi costo variable? ¿De cuánto es mi costo variable, chicos? El total. 67.87. 67.87. Ese es mi costo variable, ¿correcto? Y ahora dice que a ese le vamos a calcular nuestro margen de utilidad, donde ya incluí mis costos fijos. Por ahí hay un micrófono prendido. Ayúdenme a apagarlo. Entonces, ¿cuánto es ahora mi margen? 55%, ¿no? Vamos a calcular eso. 67.87 por 55% para poder obtener el margen de utilidad. Recuerden que cambiamos el margen de utilidad porque ahora estamos incluyendo en el margen de utilidad el apartado de los costos fijos, ¿correcto? No perdamos eso. ¿Cuánto nos da ese cálculo? 67.87 por 55% o 0.55. ¿A cuánto es igual? 37.32. 37.32. ¿A todos les da lo mismo? Vayan Sí. validando. Ok, Sí. muy bien. Bueno, otra vez, vuelvo a repetir. ¿Por qué le cambiamos el margen? Porque aquí tenemos que incluir los costos fijos. Por eso le cambiamos el margen. En nuestro ejercicio anterior era de 50. Aquí lo cambiamos a 55 porque tengo que meter en el margen de ganancia los costos fijos. ¿Correcto? ¿Sí? No nos perdimos, todo en orden. Ahora, una vez que ya tengo aquí calculado mi margen de utilidad, ahora sí voy a hacer mi cálculo para el precio. ¿Y qué tengo que sumar para calcular mi precio? ¿Qué sumamos? ¿Qué sumamos, chicos? El costo variable. El costo variable, ¿que es cuánto, Isis? Soy Jessica, 67.87. Perdóname. 67.87 más 37.32. Muy bien, que es en este caso la cantidad que sale de mi margen de ganancia. Entonces voy a ponerlo aquí, 67.87 más 37.32. ¿Cuánto me da? $105.19. 105.19. Bueno, a lo mejor ahí pueda variar por la cuestión de los decimales, pero bueno, ahí está. ¿Cuánto era mi otro precio con los costos fijos? Vamos a comparar. Ahí ya tenemos ese apartado. 113, ¿no? Sale más bajo, ¿ya se dieron cuenta?
La intención muchas veces también al momento de quitar los costos fijos es que el precio sea más competitivo, ¿correcto? ¿De qué depende? Bueno, de la decisión que tenga la empresa en su estrategia, ¿correcto? Entonces, bueno, ahí importante. ¿Dudas, chicos? Recuerden que este método es el método del costo variable, así se llama, método del costo variable. Solamente consideras el apartado de los costos variables para poder hacer tu cálculo. Ahí recordamos otra vez, está el apartado de el precio es igual al costo variable más el margen de utilidad. En el margen de utilidad incluyo un porcentaje de los costos fijos y hago mi cálculo, 67.87. Le cambiamos el margen de ganancia incluyendo los costos fijos, era de 50, le pusimos 55, aludiendo que ese 5% extra representa el costo fijo. Calculamos y sobre ese cálculo hacemos ya la suma del costo variable más el porcentaje de ganancia y nos da ese resultado, 105.19. Este método lo puedes utilizar siempre que tengas clasificados tus costos. En este ejercicio que vimos antes, del comercializador, si soy una comercializadora, aquí no lo puedo aplicar. ¿Qué tendría que hacer primero en este ejercicio para poder aplicar el método del costo variable? ¿Qué tengo que hacer en este? Si quisiera aquí aplicar el método del costo variable. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Si quisiera aquí aplicar este método del costo variable, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos? Los escucho porque no los veo. ¿Cuál sería el proceso aquí para... Se separan los costos fijos y los costos variables. Correcto, primero tendría que clasificar mis costos fijos y mis costos variables. Muy bien. ¿Por qué? Porque así como está aquí el ejercicio, pues yo no sé cuáles son fijos, cuáles son variables. Entonces, si me dice que solo voy a utilizar los variables, aquí no identificamos todavía cuáles son los variables. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Sí, yo tengo una duda, profesora. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Lo escucho? ¿Ve que tenemos que sumarle un pequeño porcentaje extra al margen de utilidad? Sí, que son los costos fijos. ¿Cuánto porcentaje tenemos que sumarle? Ahí O sea, ya la 5%, empresa 2%, lo 3%. determinaría. La empresa lo determinaría. Mire, Y por para los ejemplo, ejercicios aquí, que vamos a hacer, en los ejercicios les deberá indicar. Si les pidiera, por ejemplo, en el siguiente ejercicio calcula el método del costo variable, considerando un 2% para el costo fijo, con un margen de utilidad del 48%. Ah, entonces ahí yo ya sé que le voy a calcular el 50%. 48% es mi margen de ganancia y 2% es mi margen de costos fijos. Pero se los tiene que indicar. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí ya están predeterminadas las respuestas. Entonces, no les puede dar elementos aleatorios, porque entonces cada uno tendría un resultado, ¿no? Porque como bien dice, es Francisco, ¿verdad? ¿Qué tal que Francisco le quiere poner el 1%, pero qué tal que Isis le pone el 5% y qué tal que Edgar le pone el 2%? Entonces, cada quien hace su consideración, no nos va a dar el mismo resultado. No, en dado caso que pida cálculos de estos, les tiene que indicar qué porcentaje es el que debemos de considerar de costos fijos, ¿correcto?
Ok, gracias, profesora. Por nada. ¿Dudas, chicos? ¿No nos perdimos? ¿Sí identificamos la diferencia? Maestra, ¿Sí? una duda. Por favor, la escucho. En el costo variable, Ujú. siempre se le tiene que aumentar el costo fijo. O sea, por ejemplo, el porcentaje del margen. No fue en el costo variable, fue en el margen de utilidad. Aquí lo pusimos en la formulita. El costo variable me lo llevo igualito, pero como no puedo dejar de lado el costo fijo, le pongo al margen de utilidad un porcentaje del costo fijo. Mi margen de utilidad era 50%. Como cambié el método y ahora ya no estoy aquí basando el cálculo en el costo total, que es costo fijo más costo variable, sino únicamente el costo variable, al margen de utilidad le sumamos un porcentaje de costo variable, por lo que ahora mi margen que voy a calcular ya no es de 50, es de 55. 50 es mi margen de utilidad y 5% es mi costo variable. Perdón, costo fijo. ¿Sí? ¿O la confundí más? No, sí. Perfecto, gracias. Ok. Sí, siempre se lo Maestra, pero tenemos que poner. ¿Sí? ¿cómo vamos a saber ese porcentaje? Ok, ya les indiqué que si en dado caso ustedes tienen que hacer cálculos, el ejercicio les va a decir cuánto deben de considerar de costo fijo. O sea, es dependiendo entonces del ejercicio que nos pongan. Exactamente. Sí. Ah, ok, Porque, gracias. fíjense bien, así como hicimos este de las galletas, así puede aparecer el ejercicio. A ver, determinen este siguiente ejercicio con el mismo ejercicio. Separe costos, calcule costos totales, determine precio de venta bajo método de costo total, que es el anterior que hicimos, y calcule precio de venta bajo método de costo variable. Ah, entonces en el primero yo identifico todo esto que ya hicimos, separamos los costos, llego a mi costo fijo, a mi costo variable, saco mi costo total, le calculo el margen de ganancia. Todos estos datos me los tiene que dar. El margen de ganancia, por ejemplo, me lo tiene que dar. Y llego a el precio mediante costo total. Y si me dice, ahora calcule el precio bajo el método del costo variable, considerando un 2% del costo fijo. Ah, si me dice 2%, yo ya sé que mi margen de ganancia es 50, más el 2% de los costos fijos sería 52% lo que yo tendría que calcular. Pero es muy importante que yo reconozca la diferencia en el cálculo de los métodos. El costo total me demanda cálculo total de costo fijo y costo variable más el margen de ganancia. Costo variable o el método del costo variable únicamente me va a demandar el costo variable y sumarle un porcentaje al margen de ganancia que represente el costo fijo. Ese porcentaje, si tuvieran que hacer cálculo de ese método, se los va a indicar el ejercicio, ¿correcto? Y en dado caso, ya cuando la empresa calcula de esta manera, ella determina qué porcentaje es el porcentaje que podría ser el óptimo para estos costos fijos, ¿correcto? ¿Dudas, chicos? Es ahora. ¿Nada? ¿Clarísimo todo? Clarísimo. Excelente. Muy bien, bueno. Vamos entonces a sacar aquí nada más algunas conclusiones importantes. Me regreso aquí. Acá. Vamos a compartir, me regreso acá.
Bueno, ya nada más algunas conclusiones importantes referentes a cuando usamos este apartado del método o cuando usamos este método que estamos explicando, ¿no? Porque la realidad es que, miren, la empresa define cuál es el método que más le acomoda, cuál es la estrategia para fijar los precios que considera es la más adecuada y la más prudente en base a lo que produce, ¿ok? Sin embargo, bueno, sí hay algunas características importantes y significativas que debemos de considerar en ese apartado de cuando usamos el método. Y este en particular, este de los costos variables, sí nos da algunas observaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando apliquemos este método, ¿correcto? Muy bien. Bueno, acá las tenemos. Vamos, dice, a considerar específicamente que muy probablemente la empresa utiliza este mecanismo cuando son empresas, dice, hermanas o vinculadas, es decir, que de alguna manera pues están produciendo lo mismo y lo que hacen es como un prorrateo entre todas de los costos fijos, tratando de establecerlas de esa manera. Otra forma, fíjense, qué interesante, ¿eh? Esta se parece, pero no incluimos el costo fijo en el margen de utilidad, sino que los costos fijos se los cargamos a los productos de venta nacional y a los de exportación solo les calculamos los variables. Esa es otra estrategia también que utilizan las empresas para tener precios más competitivos y que su precio de exportación sea más bajo que su precio nacional. ¿Correcto? Entonces, bueno, ¿qué consideramos? Tiempos de fabricación y, por supuesto, la parte de los costos fijos es lo que necesitamos para este método. Por supuesto, tenerlos muy separados. Si yo no los tengo separados y no los identifico, entonces, pues no puedo considerar este apartado. ¿Correcto? Muy bien, vamos al siguiente método, el método del costo meta. Ayúdenme, por favor, ahí a leer rápidamente. Apago tantito mi micrófono y ahorita vamos a explicar cómo lo vamos a calcular. Está muy sencillo Vayan, por favor, ahí ayudándome a leer las características que aplican para este método del costo meta, por favor. Costo meta. Es de origen japonés. El mercado determina el precio de venta. Se debe diseñar y fabricar un producto que logre el costo meta. Es útil en mercados con gran competencia y cuando se necesitan reducciones constantes en los costos del producto.
¿Listo, chicos? Vimos ya ahí las características. ¿Qué me pueden decir de este método? ¿Cómo lo vamos a diseñar? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo consideramos aquí, en este apartado? ¿Qué tenemos que establecer? Dice aquí. Hola, hola, ¿ya se fueron? Vamos a determinar, ¿sí? Que se debe fabricar un producto que logre el costo meta. Vamos, dice, a fabricar un producto que logre ese costo meta. Quiero un precio específico, ¿no? Que el mercado, es como si dijera el mercado, bueno, yo quiero pagar 200 pesos por ese producto nada más. Y entonces, en base a eso, es como si fuéramos hacia atrás. Miren, vamos a ver aquí el ejemplo. Dice el mercado que el precio es de 500 pesos. Por lo tanto, aquí el propietario, bueno, a ver, explico. Estos 500 pesos, digamos que es lo que el mercado, el consumidor, pagaría o paga por el producto. ¿Me explico? Es el precio del mercado. Y entonces aquí dice el fabricante, ok, si el producto se vende a 500 pesos en el mercado, entonces yo quiero ganar 200 pesos. Por ende, fíjense bien, yo tengo que ceñirme a unos costos que sean de 300 pesos. Bueno, está muy fácil ¿no? Considerando todo lo que hemos hecho con los anteriores, ustedes dirían, ay, profesora, bueno, en este, pues nada más como que lo platicamos, ¿no? Bueno, este es el plan. Y aquí lo interesante, que ya no lo vamos a hacer, pero lo interesante es, bueno, ¿cómo te ciñes o cómo haces para que ese costo de producción sea 300 pesos? ¿Correcto? Eso aquí es lo interesante, porque al final de cuentas, bueno, diseñar y platicar esto, pues está bien fácil, ¿o no? Tú dices, bueno, el precio del mercado es quiero ganar tanto, pero ahora tengo que asegurarme que mi costeo se ciña a un máximo de estos 300, ¿no? O que mi costo sea 300 pesos, porque si yo rebaso esa cantidad, fíjense bien, tendría que ajustar mi margen y tendría que ajustar mi precio. Por lo tanto, en este caso, nuestro precio, de igual manera, está conformado por el margen y por el costo, pero cuando yo digo que tengo un costo meta, se refiere a que hay un costo que se considera ya o se planea ya en función de un precio de mercado que ya está establecido y un margen de ganancia que el fabricante quiere obtener, ¿correcto? ¿Dudas? Si te pidiera hacer un costeo aquí, a lo mejor lo más complicado que te podría poner en el ejercicio es, tengo un objetivo de precio de 500 pesos. Mi margen es 200. ¿Cuánto es mi costo? Y bueno, ahí ya tú sabes que en este apartado, teniendo precio de mercado y margen, le restamos 500 menos 200, me da el margen, ¿correcto? Perdón, el costo. ¿Sí, chicos? Aquí no hay cálculos tan complejos, solo involucramos esos tres elementos y teniendo dos de ellos, consideramos el parámetro. También a lo mejor el ejercicio te podría decir, tengo un margen de 200 y tengo un costeo meta de 300. ¿Cuánto es mi precio? Bueno, ¿sabes qué? Para llegar al precio tienes que sumar el costo y el margen. ¿Duda, chicos, con este? Ninguna, maestra.
¿Ninguna? ¿Clarísimo? Todo bien. Muy bien. Bueno, vamos al que sigue y último. Bueno, esta clase de hoy busca reforzar realmente los elementos para estar preparados para poder sortear el primer ejercicio que, como les decía, en esta semana ya estará disponible en la plataforma. Bueno, vamos a este. Este es otro, no lo confundamos. El otro es el del costo meta y este se llama margen deseado. ¿De qué se trata este margen deseado? Bueno, dice aquí, vamos a determinar el margen de utilidad que deseo en forma de porcentaje. Se toma el costo unitario del producto y lo dividimos entre el porcentaje que resulta de restar al 100% el margen que deseo. El resultado es el precio de venta. El precio de venta, en este caso, representaría nuestro 100%, ¿no? Yo aquí digo, ¿sabes qué? Quiero ganar el 40%. Quiero ganar el 40%. Y entonces, fíjense bien, el 40% es la referencia, ¿correcto? El 40% es la referencia. Si yo quiero ganar 40%, entonces, ¿cuánto es el margen que voy a utilizar en mi operación? Tomando en cuenta que dice aquí que el margen que voy a utilizar es el que resulta de restar al 100% el margen que deseo. Yo quiero ganar 40%. ¿Qué margen voy a utilizar en mi operación? 60. 60. Yo quiero ganar 20%. ¿Qué margen voy a utilizar en mi operación? 80. Yo quiero ganar 85% de margen de ganancia. ¿Qué voy a utilizar en mi operación? 85% quiero ganar. ¿Cuál voy a utilizar en mi operación? 15. 15, claro, exacto. Sin miedo, sin miedo. Yo quiero ganar 35%. ¿Qué porcentaje voy a utilizar en mi operación? 65. Ok. Bueno, además de Ray, todos los demás, ¿sí les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Segurísimos. Bueno, entonces ahora fíjense bien, se hace ahí la operación y técnicamente aparece lo que sería el precio. Pongan atención porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando hacemos el cálculo del precio multiplicamos. Aquí estamos dividiendo. ¿Ya se dieron cuenta? Estamos dividiendo. ¿Qué datos me va a dar aquí? Me tiene que dar el costo. Por supuesto que me tiene que dar el costo, ¿correcto? Entonces, lo que hacemos es, paso número 1, identificas qué porcentaje quieres ganar. Quiero ganar el 40. Si quiero ganar el 40, entonces me sobra 60. Y 60 es el factor de división, ¿correcto? Entonces, si tú haces esa operación y divides 300 entre 60, bueno, 60%, ¿verdad? Ahí me equivoco. 300 entre 0.60, en este caso, nos tiene que dar ahí el resultado. ¿Sí, chicos? 60%. ¿Dudas? Como es un porcentaje, acuérdense, lo tenemos que convertir, ¿no?
No te va a salir si lo divides entre 60, es 60%, entonces entre punto 60. Haz la operación y te da ahí el resultado. 300 entre punto 60 te debe dar 500, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Ok, bueno, Sí, maestra. vamos ahora a cambiarlo. Ahora yo quiero ganar con ese mismo costo de 300, yo quiero ganar el 75% de margen de utilidad. Quiero ganar el 75% de margen de utilidad. ¿Correcto? ¿Entre qué lo tengo que dividir esos 300? Si mi margen de utilidad es 75, entre 25%, exactamente. Así es. Y si tú divides 300 entre 25, ¿cuánto te da? Punto 25, perdón, porque es 25%. 1200. 1200, exactamente. Así es. Vamos a hacer otro. Ahora quiero ganar el 35%. Mi margen de ganancia es del 35%. Ahora, ¿entre cuánto tengo que dividir? 35% es mi margen de ganancia. Entre 65%. Entre 65%, así es. ¿Y de cuánto va a ser mi precio? ¿Cuánto les dio? 461. Muy bien. Ahí está, 461.53. Bueno, ahí con los decimales, ¿no? Entonces, paso número 1. Debo de tener siempre el costo. Para este cálculo necesito el costo, que me digan cuánto es el costo. Segundo, del margen que me den, siempre el precio es el 100%, ¿eh? Ahí no hay pierde. Siempre el precio va a representar el 100%, ¿correcto? Entonces, del margen de ganancia que me den, yo voy a tomar lo que resta. Si me dan 40, utilizo 60. Si me dan, siempre completando los 100. Si me dan 30, utilizo 70. Si me dan 15, utilizo 85. ¿Me explico? El factor que reste para completar el 100% es sobre el que voy a dividir. Solo no te confundas, no es un número entero, es un porcentaje. Por lo tanto, siempre va a ser .65, .50, .15, .20, .30, siempre entre puntos, ¿correcto? Y la diferencia es que aquí no multiplico, sino divido. ¿Dudas, chicos? Es ahora. ¿Nada? ¿Segurísimos? No. ¿Está clarísimo para todos? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, entonces fíjense bien, hoy aprendimos 3 métodos. El método del costo total. ¿Quién me dice la fórmula del método del costo total? Calculo precio con método de costo total, ¿cuál es mi fórmula? ¿A qué es igual precio? ¿A qué es igual, chicos, el precio bajo el método de costo total? ¿Es el de costo variable más margen de utilidad? No, costo total. Fijación de precios bajo método de costo total. ¿Cuál es? Es importante que ubiquen sus fórmulas. ¿Quién me dice? ¿Cuál es?
Costo fijo más costo variable. Completita. Si yo voy a calcular mi precio bajo el método del costo total, ¿cuál sería la fórmula? Precio es igual a... ¿A qué? ¿Qué necesitas para calcularlo? Revisa ahí tu información. Costo fijo unitario más costo variable. ¿Ok? Que en este caso me lo llevo directo, costo total. Y yo ya sé que el costo total incluye al costo fijo y al costo variable. ¿Y qué más me falta? ¿Con eso? El margen de utilidad. El margen de utilidad, así es. Entonces, esta fórmula es esta que tenemos por acá, que ya habíamos visto hace un ratito en el ejercicio de las galletas. Precio es igual a costo total más el margen de utilidad. Y eso nos da el precio. Ya me pasé. ¿Correcto? Bueno, ahí la idea sobre todo es eso, que ustedes puedan diferenciar, ¿no? Aquí está abajito. Precio de venta es igual al costo total más el margen de utilidad. Esa es la fórmula que utilizas bajo el método del costo total. Si voy a calcular bajo el método del costo variable, ¿cuál es la fórmula para calcular el precio bajo el método del costo variable? Precio es igual a ¿qué? A costo variable más el margen de utilidad más el porcentaje de costo fijo. Muy bien. Bueno, ahí nada más recuerden, ¿no? En el margen de utilidad, pues ya debe de ir implícito el porcentaje del costo fijo. Muy bien, excelente, así es. Bueno, en el método del costo meta, pues ahí en realidad, más que tener una fórmula, pues tengo que identificar los tres elementos. Regularmente partimos de nuestro precio final para poder hacer el cálculo del margen y lo que sería el costo, ¿correcto? Y en este último, que es el método del margen deseado, de igual manera, aquí la única diferencia es que para calcular el precio, podríamos decir aquí que precio va a ser igual al costo entre el porcentaje que se le reste, fíjense bien, el porcentaje que se le reste al margen deseado. ¿Sí? ¿Eso queda claro? En eso deben de tener mucho cuidado, porque si ustedes se equivocan ahí, no sale, ¿correcto? Entonces, otra vez, aquí el precio va a ser igual al costo entre el porcentaje que resulte de la resta del margen deseado, ¿ok? ¿Sí? No está complicado, solo tienes que aprender a separar que uno es tu margen deseado y lo que le reste o lo que le falte del 100% a ese margen es el que vas a utilizar para tu operación. ¿Dudas, chicos? Es ahora. No hay mañana. ¿No? Bueno, el día viernes estaremos reforzando por ahí. También viene otro apartado de ejercicios, entonces vamos a revisarlos rápidamente. Yo les pido que ya ustedes los resuelvan, los vean. Prácticamente, bueno, ya es la aplicación de los mismos que hemos estado trabajando, solo que lo que pasa ahí es que ya los estamos aplicando, ¿no? A otro ejercicio diferente, que es un ejercicio de producción de mayonesa vegana, si mal no recuerdo. Es aplicar exactamente lo mismo que ya hicimos. Entonces, los vamos a repasar, vamos a ver un poco de teoría, prácticamente, ya para ir viendo los últimos puntos, porque acuérdense que
Esta semana es nuestra semana 3, ya prácticamente, y la siguiente, pues ya terminamos. ¿Dudas, preguntas, observaciones? Es ahora. ¿Nada? ¿Segurísimos? No, maestra. Bueno. El dominio se hace con el repaso y orden en tus fórmulas asociadas a cada proceso. Entonces, con eso vas a tener suficiente para poder resolver tus ejercicios. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Gracias por su asistencia y por su participación del día de hoy. Nos vemos entonces el próximo viernes, por favor. Cuídense mucho. Es importante que sea una semana muy productiva para todos. Excelente inicio de semana. Bueno, segundo inicio de semana. Y cuídense mucho. ¿Sí, Ana? Miss, disculpe, es que en la mañana le dije que no había podido entrar y me dijo que si le podía recordar al final, por favor. ¿Es la primera vez que viene a clase? No, Porque es la la tengo en la segunda. lista. Sí, Ana Isabel García Franco. Ah, sí, sí la tengo. Sí, sí la... Listo, Ana. Ok, muchas gracias, Miss. Sí, Diana. Maestra, yo tuve el mismo problema, igual me dejó entrar hasta las 7:40. Ok, acuérdense que ahí sí no pueden a las entrar por la plataforma, pueden entrar por Teams. Ahí desde su correo buscan Teams y ahí en el calendario debe de aparecer asignada la reunión. Diana, Ángela, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. Listo, chicas. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes. Excelente semana a todos. Bye. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego, buen día Hasta para luego, todos. maestra. Adiós, adiós, bye. Gracias, maestra. Buen día.